Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el podcast Púrpura, episodio número 102 de este que es el mejor podcast de los Minnesota Vikings en español y del podcast oficial de Informe Púrpura. En el episodio de hoy voy a estar hablando acerca de unas noticias bastante importantes acerca de los Vikings. Ya se estarán imaginando de qué, de Brian Flores, de Davante Jones. Y ahora sí, en este episodio voy a abordar principalmente el tema del tope salarial. Así que antes de que llegue a la parte del tope salarial, les recomiendo, si ustedes no traen los conceptos del tope salarial, si no lo entienden bien, mi recomendación número uno es que pausen el video y que vayan a escuchar el super turbo mega episodio del tope salarial que subí el año pasado. No me acuerdo qué instancias fue, no me acuerdo qué episodio fue exactamente, pero bueno, ahí lo pueden buscar. Se llamaba el super turbo mega episodio del tope salarial. Y también hay muchos otros videos en YouTube o también en artículos. Algo que les voy a recomendar también muchísimo es un video que subió Luke Brown, ya saben, yo hablo bastante de él, en su Patreon. Esta página se llama patreon.com, así en español. Buscan patreon.com diagonal Luke Brown NFL, si no me equivoco. Ahí sube Luke bastante contenido. Hay alguno que es de suscripción, hay otro que es que no. Y él tiene un video hablando del tope salarial explicado por frijoles. Entonces, si ustedes quieren ver ese video, también es bastante bueno y aparte es gráfico. O sea, a mí me hubiera encantado enseñarles el del tema del tope salarial con contratos y ejemplos más gráficos. Este podcast, ya saben ustedes, no es un video podcast, pero pues también se pueden apoyar esa parte. En el Super Turbo Mega episodio del tope salarial yo lo intenté hacer desde una forma teórica. Entonces sé que es complicado. Si ustedes quieren ver más ejemplos gráficos, hay bastantes videos de YouTube que lo explican y hay otros materiales que también ustedes pueden ver. Pero bueno, antes de pasar a esta parte del tope salarial y de las noticias, pues ya saben ustedes, comentarios. Hubo dos. Jorge Casillas comenta: creo que cuando draftean lo hacen en equipo, y si no resulta lo que esperaban es equivocación de todos. Sí, estoy de acuerdo, pero, pero, déjenles cuento una pequeña historia que hace unos días se hizo un poco viral dentro del mundo de los Vikings. No sé si ustedes recuerden a Kellen Mond, este coreback seleccionado en la tercera ronda, egresado de Texas A&M, fue del draft 2021, estuvo en los Vikings 2 años más o menos, si no me equivoco, si no mal recuerdo. ¿Por qué voy a hablar rapidísimo de Kellen Mond? Porque muy curiosamente en su perfil de LinkedIn él publicó una pequeña historia, no dio como muchos detalles, pero básicamente dio como un ejemplo de que es un mal liderazgo y cómo lo vivió él con los Vikings en 2021, donde básicamente comentó que en el momento en el que él fue drafteado a los Vikings, pues Mike Zimmer ni siquiera estaba en el War Room, que básicamente fueron Rick Spielman y Clint Kubiak, que en ese entonces coordinador ofensivo de los Vikings, que pues decidieron seleccionar a Mont en la tercera ronda. Mike Zimmer no estaba nada de acuerdo, se salió del cuarto y pues básicamente Mont comentó que durante todo su primer año pues nunca vio que el head coach y que el gerente general se hablaran, lo cual también terminó ocasionando que los dos los despidieran y pues realmente pues ese es un gran ejemplo de cómo es cuando no hay sinergia en una organización. Yo creo que hoy en día con los Vikings sí hay sinergia. Que no hayan salido los resultados es otra cosa completamente distinta, pero yo sí considero que hay hasta cierto punto sinergia. No tengo fuentes, no, evidentemente no tengo alguien que me informe qué es lo que está pasando, pero no ha habido hasta el momento como reporte de caso contrario, ¿no? O que se filtre algún tipo de información y tampoco es como que veamos que haya una mala relación entre Adolfo Mensah y Kevin O'Connell, pero eso es un simple ejemplo de muchos otros de lo que pueden pasar en la NFL. O sea, va a haber entrenadores de posición que estén pidiendo un jugador en específico y no se lo den. Va a haber coordinadores. Puede que el head coach también. O sea, también recuerdo hace no mucho el tema de AJ Brown, ¿se acuerdan cuando lo cambiaron a los Eagles? Eh, Son bastantes cosas. O sea, al final muchas no las vamos a saber. Hay algunas que sí. Pero al final de cuentas,
sí todos toman responsabilidad, pero yo sí considero que dependiendo también de quién es el que lo pida, pues también va a tomar bastante más responsabilidad o bastante menos responsabilidad. Pienso yo que de la parte de desarrollo se la puede llevar un poco más el staff de coacheo, pero también una parte se la cargamos al jugador. Entonces, yo solamente lo único que les digo es, creo que es muy, 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 muy erróneo y peligroso echarle toda la culpa al gerente general cuando una selección sale muy bien, pero cuando sale muy mal, perdón, pero cuando una selección sale muy bien, eh, darle todo el crédito al coach. Entonces, creo que eso es una narrativa que hay mucha gente que lo va a utilizar dependiendo de qué argumento quiere utilizar a su favor, y eso ya depende mucho de cada quien, ¿no? El segundo comentario es de la Vaikineta. Dice, mi opinión es de ser cierto el artículo. También me refiero a la selección de JJ McCarthy, puntualmente no al drafteo en general de todo el equipo. O que no sepan. Pero si le dieron el visto bueno a un quarterback que su mecánica de lance es deficiente, que su actitud es mala y todo lo que le cargan al muchacho, pues pasó por entrevistas, exámenes físicos, entrenamientos e incluso investigado por ser la selección de primera ronda de posible quarterback franquicia, que a la mera hora le encuentren todo lo malo, perdón, pero si parezca audaz, perdón si parezca audaz, pero entonces se equivocaron y bastante. Ah, claro, si es verdad lo mencionado en el artículo. Lo de Joe Burrow lo comento como sarcasmo. Am, pues mira, o sea, el artículo en general, o sea, lo que intenta hablar más que nada, o la narrativa que quiere dar Kevin Seifert es todo lo que sucedió para que esto saliera muy mal. Al final de cuentas, o sea, por ejemplo, no hay prospecto perfecto, eso nunca va a existir. Y bueno, hay casos así unicornios, como se les conoce en el mundo empresarial, ¿no? Y como yo a mí me gusta a veces llamar, eh, Trevor Lawrence o Andrew Luck, creo que son como los casos más sonados, ambos como prospectos, o fueron considerados como prospectos perfectos, entre comillas, pero de ahí en fuera todos tienen errores. Y si ustedes investigan un poco o le hacen scroll down a Informe Púrpura en Twitter, van a terminar llegando al análisis que yo personalmente hice de Drake May, de Jaden Daniels y de JJ McCarthy. En ese entonces no me quise, y también de Michael Penix, porque no me quise enfocar ni en Bo Nix ni en Caleb Williams, ¿no? Porque pues, la verdad no era muy probable que lo seleccionaran, ¿no? Pero lo que yo trato de decir con esto es que no hay prospecto perfecto y realmente, o sea, algo que también impactó mucho en el tema de McCarthy fue el poco muestreo que había con respecto a em, el número de pases intentados en su época colegial, o sea, no tiene muy poco muestreo o no hay mucho de dónde tomar. Entonces, eso también es algo que impactó. Y por ejemplo, con lo que me refiero al prospecto perfecto es Michael Penix. O sea, Michael Penix, uno de los problemas que a mí siempre me dio mucha angustia era el problema de la parte biomecánica. O sea, Penix, con 24 años, con tema de ligamento cruzado, y si no me equivoco, el ligamento que se rompió en Indiana y posteriormente, no recuerdo si sí se rompió el mismo ligamento en Washington, pero eso me preocupaba y porque el tema del ligamento cruzado, ya que se rompe dos veces, es algo de que preocuparse a nivel ortopédico y a nivel trauma. Y dos, la parte de que, güey, o sea, si a tus 24 años tienes esa biomecánica, va a ser bien difícil cambiarlo, muy complicado y pueden verlo hoy en día. O sea, la mecánica del lanzamiento no es la mejor. eh, eh, mm, Son cosas que a veces eh, volteas y dices, me va a costar mucho más trabajo y puede que pierda más de lo que gane contigo o le invierta mucho más de lo que le pueda yo llegar a invertir en un prospecto de 21 años, ¿no? Como lo era McCarthy. Con respecto a lo de la actitud, ahí la verdad sí no coincido, porque bueno, la actitud de McCarthy creo que no dicho solo por los coaches, sino también por el tema de los jugadores, todos se expresan como muy bien de él. Hay un clip muy viral que se hizo, y si ustedes no lo han visto, les recomiendo mucho ver la serie The Voyage, que es una serie que hace la parte como de marketing de los Vikings y lo sube a YouTube. Son capítulos como de 15-20 minutos que hablan del insight de los Vikings en ciertos puntos de la temporada y ya llevan haciéndolo bastantitos años, pero hay un episodio que es el de Voyage del Combine 2024 o del Draft 2024 y precisamente es una pequeña parte de la entrevista que tuvo McCarthy con Kevin O'Connell y que también después, antes de que saliera este episodio, se hizo muy viral, en el cual McCarthy le dijo a Kevin O'Connell, I would run through a brick wall for you. O sea, de que yo correría a través de una pared de ladrillos por usted, coach.
y que eso McCarthy no se lo había dicho, solo se lo había dicho más bien a un coach en su vida. Entonces, creo que el tema de la actitud es muy buena y el artículo solamente habla de la parte de por qué pasaron el conjunto de circunstancias que pasaron para que el desarrollo de esta temporada a nivel cuerpo de corebacks pasara de esta forma, ¿no? Y esto también es ineptitud de la gerencia, del staff de coacheo, de McCarthy, o sea, fueron un efecto dominó que todo empezó con el tema de, pues, de Sam Darnold, de Daniel Jones, y voy a mencionar rapidísimo, muchas gracias por el comentario, by the way, pero voy a mencionar rapidísimo el tema de Sam Darnold, porque creo que ahorita es como estos últimos días, derivado de que Darnold y Drake May están en el Super Bowl. em, ah, ya saben yo lo que pienso, que hablar y de agarrar y decir como de ay, mis Vikings están, ¿cómo se dice? Hechizados. Hay personas que dicen eso, que hay una maldición y que ay, mis Vikings nunca pueden tener cosas buenas. Ya saben que a mí me da una hueva enorme y que creo que hay muchas cosas que analizar como para agarrar y dar una conclusión tan nefasta y tan pobre. O sea, habiendo mucha gente que analiza y habiendo muchas cosas que uno puede desglosar, agarrar y decir eso es para mí detestable. Y yo lo único que les voy a decir es que lo que siempre les he dicho, o sea, hablar o dar un veredicto conociendo el resultado es bien sencillo a comparación del contexto histórico, ¿no? Em, Nada más les voy a hacer el favor de recordar cómo ustedes se sentían después del partido de Detroit y después del partido de Los Ángeles. Y también les voy a hacer el favor de recordar que pues evidentemente los Vikings sí estaban interesados en traer a Sam Darnold de vuelta como parte del equipo, pero pues evidentemente le ofrecieron un contrato derivado de lo que el equipo quería, que era un contrato de un año. Sam Darnold no quería eso y básicamente Sam Darnold dijo, sí, bueno, me voy con el equipo que me ofrece más dinero y más años. No es muy sencillo de tomar, no es muy difícil más bien tomar esa decisión, ¿no? Además de que también, o sea, evidentemente el plan siempre fue, vamos a seleccionar un quarterback joven para aprovechar el tema del contrato de novato y pues evidentemente con Sam Darnold, pues y traer a Sam Darnold de regreso, pues iba a hacer que pues varias contrataciones de este año no se pudieran haber llevado a cabo. Will Fries, por ejemplo, quién sabe si hubiera llegado. Ryan Kelly, quién sabe si hubiera llegado. Quién sabe incluso si el equipo realmente tenía una planificación muy detallada. Si Sam Darnold se quedaba, porque era bastante evidente que pues, iban a dejarlo ir. Kevin O'Connell dijo muchas veces lo de Sam Darnold has earned the right to be a free agent, que pues básicamente decía Sam Darnold se ha ganado el derecho de ser un agente libre y eso lo dijo creo que desde el Combine. Entonces, nada más les recuerdo eso. O sea, si ustedes quieren verse como personas de que fueron como más listos que el equipo y decir como de, se equivocaron, pinches güeyes, está bien, solo les voy a decir que la gran mayoría de personas que se queja, hispanohablantes y gente de habla inglesa, pero la gran mayoría de personas que se queja de que Sam Darnold no está con los Vikings hoy en día y que era mejor pagarle a Sam Darnold que tener a un quarterback joven, es la misma o son las mismas personas que se quejaban de que el contrato de Cousins era muy estorboso cuando nunca fue así. Y si fue así, fue en 2019. O sea, neta. ah, Pero bueno, es la misma, o son las mismas personas, perdón, que hablaban de eso, ¿no? De que el contrato de Kirk Cousins era muy grande y que cobraba mucho y que solo le importaba el dinero y que desde Down to Culpepper no tenían o no habíamos tenido un quarterback desarrollado y que nunca dan las chances y que vean lo que están haciendo los Chiefs con Mahomes, con un quarterback joven y los Bills con Josh Allen, etcétera, etcétera, etcétera. Son las mismas personas. Entonces, nada más es quererle encontrar pedo a donde igual y no lo hay. Güey, pasa la página. Sam Darnold está en otro equipo. Si llegó, qué chingo, qué chingón. Si no llegó, qué chido. Lo mismo con Drake May. Drake May no llegó a los Vikings. Si llegó al Super Bowl, qué chido. Y si no, qué chido, güey. Me vale verga. O sea, la neta es muy. Drena mucho la energía escuchar ese tipo de comentarios, o sea, y leerlos también. Entonces, solamente les voy a refrescar la memoria y les voy a pedir que retrocedan a enero de 2025 para ver cómo ustedes se sentían después de ese partido en Los Ángeles, en Arizona, perdón, el de playoffs, y ese partido en Detroit.
porque nuestro querido amigo Sam Darnold no jugó del todo bien. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que yo encontré la forma de defenderlo. Ahí está el stream, uno de los últimos streams que hicimos de Overreaction en Detroit. Y yo lo he dicho varias veces, o sea, lo más cercano que hemos tenido a una temporada de Down to Culpepper 2005 es Sam Darnold 2024. Entonces, ah, hay veces que la gente se contradice solita, pero bueno, es lo único que voy a decir, de verdad, lo único, chicos. No voy a tocar el tema, ya lo he explicado mil veces, he explicado también chingos de veces por qué se decidieron por McCarthy y por qué decidirse por McCarthy fue la decisión correcta desde mis argumentos, para mí. O sea, insisto, si ustedes quieren agarrar y decir, no, ¿cómo veis que fue la decisión correcta si ahorita un güey es un imbécil y el otro está en el Super Bowl? Güey, contexto histórico, retrocede. Por favor, los Seahawks es un equipo que draftearon bien y es un equipo que pues evidentemente no es el mismo que el de los Vikings. Si hubieras puesto a Sam Darnold con el mismo roster del año pasado, muy seguramente el equipo hubiera llegado a playoffs, sí. Muy seguramente el equipo hubiera ganado 2 o 3 partidos más, sí. El equipo estaría en el Super Bowl, posiblemente no. ¿Por qué? Porque los huecos que se cubrieron, algunos muy bien, otros no tan bien, en agencia libre en 2025 no se hubieran podido cubrir. Tan sencillo como eso. No hubiéramos estado hablando de Javon Hargrave, no hubiéramos estado hablando de Jonathan Allen, no hubiéramos estado hablando de Will Fries, no hubiéramos estado hablando de Ryan Kelly, etcétera, 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 y así me sigo. Entonces, si ustedes, o sea, al final toman esto como un castigo y que el equipo siempre va a estar maldecido, es la neta, o sea, me da tristeza que ese sea el nivel de análisis y aparte, pues me sorprendería que mucha gente así esté escuchando este contenido porque realmente yo siempre estoy intentando ser como lo más analítico posible y les estoy intentando dar como razones de muchas cosas y no solo suelo llegar a conclusiones así. Pero bueno, éxito a Drake May y éxito a Sam Darnold y les voy a ser muy sincero, me vale verga todo lo que no sean los Vikings. Punto y aparte, ahora sí, vamos al tope salarial y antes... Ah, no, las noticias. Miren, ya me llevé 17 minutos hablando y no he llegado a las noticias. Rapidísimo. Eh, los Steelers y los Ravens ya tienen coach. Los Ravens se decidieron ir por Jesse Minter y los Steelers se decidieron ir por Mike McCarthy. Em, Esto pues evidentemente confirma casi al 100% que Brian Flores estará de regreso con los Vikings. Importante, bastante importante. Yo siempre les he dicho, yo no voy con la filosofía ni de Kevin O'Connell ni de Brian Flores. Y eso no quiere decir que ellos estén mal, más bien eso es una filosofía más bien mía. No, no me encanta el tema vamos a llamarlo, el caos ordenado de Flores. Y no me encanta la idea de Kevin O'Connell de que todas las jugadas siempre tienen que ser de 50 o 60 yardas y touchdown. Pero pues es lo que hay y pues a ellos los han respaldado los resultados y las estadísticas, ¿no? Entonces, Brian Flores está de regreso, casi casi. ¿Por qué? Porque pues creo que nada más quedan 2 vacantes a día de hoy y me hubiera gustado subirles este episodio hace unos días, pero me enfermé muy feo del estómago. Entonces, ya nada más quedan 2 vacantes, si no me equivoco, Arizona y Las Vegas. Y ninguno de ellos dos está interesado en Brian Flores ni ha pedido permiso para entrevistar a Flores. Entonces, eso hace casi seguro que Flores se quede con los Vikings. ¿Qué aprendimos de esto? Y si ustedes se dan cuenta en el timeline, es muy curioso porque Flores y los Vikings anuncian la extensión de contrato un día después de que Flores tuviera su entrevista en persona con los Steelers. Entonces, yo solo quiero que les recuerde, más bien, yo solo quiero recordarles lo siguiente. La información en la NFL y casi en todos lados, si se hace pública es porque alguien quiere que se sepa. Entonces, a mí no se me hace una curiosidad que se anuncie un día después, o sea, muy probablemente el entorno de Flores le dijo al propio Brian de, güey, nuestras fuentes indican que Mike McCarthy es un candidato muy fuerte. Posiblemente tú ya no estás en la carrera para ser head coach. Firman una vez con los Vikings, que dicho sea de paso, los chicos de Access Vikings confirmaron que es un contrato con mucho dinero. Y como yo se los he dicho a los colaboradores de la empresa, no, los Vikings no están obligados a hacer público ese contrato. Lo que se sabe, y ese reporte de ellos, crédito a ellos, es que el contrato es muy lucrativo y que pues los Vikings sí desembolsaron mucho dinero para quedarse con Brian Flores. Que digo, quién sabe, no sé, igual el siguiente año sí que vino con él, no gana un juego de playoffs, igual y le dan las gracias
Brian Flores de un momento a otro se convierta en un candidato importante. Que muchos de ustedes creo que están muy, muy, muy emocionados, pero siempre les recuerdo volver al pasado, porque pues por ahí de 2012, no sé si ustedes se acuerden que los Vikings corrieron en ese entonces, 2011, perdón, los Vikings corrieron en ese entonces al head coach de mente ofensiva en Brad Childress y le dieron la chamba al coach buena onda que todos querían en la defensa, Leslie Frazier, y vean cómo terminó ese desmadre, además de que a Brian Flores no lo fue del todo bien en Miami. Pero bueno, estoy feliz, sí, porque pues al final de cuentas, ya saben lo que yo les dije del tema de la continuidad. Estoy feliz y tranquilo por el tema de la continuidad de jugadores de como Dallas Turner y pues que también este equipo poco a poco pues va a seguir aclimatándose al tema de Brian Flores, ¿no? Otra noticia, Daronte Jones se convirtió, todavía no oficial, pero bueno, ya se reportó. Todavía no hay una firma de por medio, pero Daronte Jones, el coordinador de juego aéreo defensivo de los Vikings y también coach de backs defensivos, ya se convirtió en coordinador defensivo de los Commanders. Una pérdida para Flores, era una parte importante. Digamos que Daronte Jones aportaba ideas a ciertas coberturas. Y Brian Flores pierde a otro coach importante en la secundaria. Se fue el coach de safeties, se me fue su nombre ahorita, pero bueno, el coach de safeties de los Vikings se fue a ser coordinador defensivo de la Universidad de California. Vamos, Golden Bears, éxito. Y ahora Daronte Jones también se va. Harrison Smith, lo más seguro es que se retire. Entonces va a haber trabajito que hacer para Brian Flores y compañía con el tema de la defensiva secundaria. Em, y pues sí, desearle el mayor de los éxitos a Jones. Sabíamos que pues ya se iba a ir desde el año pasado. Tuvo muy buenas entrevistas como coordinador defensivo. Ha estado con varios coaches. Mike Zimmer fue coordinador defensivo de LSU en 2021. Estuvo aquí también corriendo un esquema Fangio en 2022 con Ed Donatel. Y luego pues también aquí con Brian Flores. Ahora se va con Dan Quinn, quien pues básicamente fue el genio detrás de ahí de la Legion of Boom y el boom también del Cover 3 a, a mediados, principios de la década pasada. Entonces, éxito a Davante Jones. Y pues han sido esas las únicas como noticias relevantes. Otro y rapidísimo antes del tope salarial. Daniel Jeremiah, el especialista de NFL Network en cuanto a draft, hizo su mock draft 1.0 en esta semana. Recuerden, él hace creo que 5 mock drafts antes del draft. Su último mock draft lo hace un día antes, literalmente, de que sea el draft. Y en su primer mock draft, él puso que los Vikings iban a seleccionar al safety Emmanuel McNeil Warren, que es un safety de Toledo. Yo no estoy de acuerdo con esa selección porque, bueno, ya después les diré por qué esta defensa básicamente no permite jugadores jóvenes y menos en la secundaria. Pero sería una adición interesante. Así que bueno, ya dicho todo esto, y voy a dar un breve pequeño resumen del super turbo mega tope salarial. Recuerden que la NFL, chicos, tiene un modelo, no es un modelo económico como tal, pero tiene una base socialista, llamémosle así, una base de izquierda, en donde los 32 equipos están sujetos a un tope salarial y recuerden que ese dinero del tope salarial viene de todas las ganancias. Hagan de cuenta de todas las ganancias que recibe la liga, llámese merch, llámese derechos de transmisión, que eso es gran parte. Y esos derechos de transmisión, por ejemplo, cada vez que ustedes pagan el Game Pass o cada vez que ustedes ven un partido en una plataforma que no es común, por ejemplo, Netflix o Amazon Prime, todos esos partidos pues suman su granito de arena para que pues la NFL tenga un imperio y que cada vez más el tope salarial sea mayor. Entonces, de ese total de ganancias, 51% se va a los dueños, 49% se va al tope salarial. Entonces, todos los equipos, los 32 equipos tienen ese tope salarial, ninguno se puede pasar, pero pues existen variaciones, ¿no? Hay equipos que lo usan de diferente forma, hay equipos que usan de diferente manera. Entonces, recuerden también, regla de oro, el tope salarial no representa la realidad en cash. ¿A qué me refiero con esto, chicos? A que si el contrato de Kirk Cousins dice que es de 5 años por $100 millones, no es que
cada año le van a dar 20 millones de dólares a Kirk Cousins. Ese es el salario promedio anual. Y yo les he dicho también en episodios pasados hasta el cansancio que eso solo es una estimación. El flujo de dinero, el cash flow, como se le conoce en inglés, se va a dar dependiendo de diferentes cosas, dependiendo del dinero garantizado, dependiendo del bonus por firmar, dependiendo de también del salario base, conceptos que yo también ya les desglosé en el Super Turbo Mega episodio del tope salarial. Entonces, recuerden, esto es un tope salarial, esto no es como el fútbol, donde el fútbol, o bueno, para diferenciarlo, soccer, que a muchos no les gusta, pero bueno, para diferenciarlo, la diferencia entre el fútbol soccer y el fútbol americano es que en el fútbol soccer, digamos que, y a mí no me gusta tampoco llamarlo así, pero bueno, para diferenciarlos, en el fútbol soccer, pues básicamente es como de que, ok, el dueño del equipo decide invertir un chingo y pues con eso compra los mejores jugadores y con eso gana. O sea, hace la historia del Real Madrid, casi casi. Aquí no, aquí todos tenemos bueno, no todos tenemos, todos tienen la misma oportunidad, lo cual lo hace una liga extremadamente competitiva y que pues todos al inicio de la temporada digan, este es nuestro año. Entonces, los Vikings en esta situación del tope salarial se encuentran en una situación sencilla. Esa es la palabra con la que yo la quiero empezar, esta parte del tope salarial. Y espero no tardarme mucho, pero los Vikings están más o menos en menos 49 millones. La regla dice que los Vikings tienen que estar por encima del tope salarial, o sea que tienen que estar al menos en $1 cuando sea el año nuevo de la liga. Entonces los Vikings tienen que hacer movimientos que ustedes dirán, oh my god, ¿cómo es posible? Los Vikings son el segundo peor equipo en cuanto a tope salarial con respecto a 2025. Y aparte ahí no se detiene todo, porque aparte, o sea, los Vikings tienen que firmar a su clase de draft, los Vikings tienen que también firmar a su escuadrón de prácticas, los Vikings tienen que también tener cierto guardadito para movimientos que se puedan llegar a suscitar durante la temporada. Entonces, más o menos haciendo cálculos, llegué a que los Vikings tienen que liberar entre 65 y 72 millones. Entonces, para que estén decente, porque también ellos tienen que firmar en agencia libre. O sea, digo, esta clase de centros no es nada buena y si Ryan Kelly es cortado o se retira, pues van a tener que ir a la agencia libre por un centro. Entonces, tienen que hacer bastantes movimientos, pero yo lo que les dije es que con tan solo 4 movimientos este equipo puede estar por encima del tope y estar listo para por lo menos llegar al año nuevo de la liga. ¿Y por qué digo que este tope salarial de los Vikings es sencillo? Porque realmente pues muchos de los contratos de los jugadores de los Vikings son bastante flexibles. Y es que recuerden que Rob Bersinski, y si ustedes no lo conocen, él es como el genio del cap de los Vikings, ¿no? El genio del tope salarial. Él es quien hace la magia. Casi casi. Rob Brzezinski usualmente estructura los contratos de los jugadores importantes en 4 años, donde los primeros 2 años viene la mayor carga de dinero asegurado o de bonus por firmar, para que en los últimos 2 años gran parte del dinero no garantizado esté disponible en caso de que la firma no haya salido de la mejor forma y así los Vikings puedan proceder a que si, no sé, vamos a suponer que Will Fries en 2026 no juega bien, 2027 y 2028, pues los Vikings lo pueden cortar para que esos 2 años pues liberen más dinero del que se gastó y pues bye, muchas gracias Will Fries. Entonces, dicho esto de los temas de los contratos, voy a hablar de 4 jugadores que pues más bien 3 que tienen contratos bastante flexibles y de un corte. Ojo, con estos 4 movimientos, vuelvo a repetir, los Vikings van a estar por encima del tope y no estamos hablando de negociaciones difíciles, no estamos hablando de puta cortes controversiales, ni estamos hablando de otras situaciones que nosotros nos pongamos a pensar y a decir, vemos. No, 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 no. Este año no hay un Daniel Hunter, este año no hay un se va Dalvin Cook o se va Adam Thielen, no. Este año, afortunadamente, la base del equipo está firmada y no solo por un año, sino por varios años. ¿A qué me refiero por la base del equipo? Jonathan Greenard, Justin Jefferson, Christian Darrisaw, Byron Murphy, Andrew Van Ginkel, Blake Cashman, todos ellos tienen contrato. Entonces, gracias a Dios, los Vikings en general, gran parte del roster o gran parte de las bases del roster tienen contrato y los jugadores que se están yendo a agencia libre pues no son tantos como se los mencioné en algunos episodios, ¿no? Entonces, el primer movimiento que yo haría, y es bastante obvio, la reestructuración de Justin Jefferson. Y voy a aclarar, chicos, de una vez.
Cuando yo hablo de reestructurar el contrato, no se trata de que, ven Justin, vamos a hablar otra vez de tu contrato y lo vamos a hacer desde cero. Eso en inglés es como rework o básicamente sí, cuando ustedes lean que Ian Rapoport comenta en Twitter, the Vikings have reworked Justin Jefferson's contract, eso significa que, o sea, literalmente hicieron el contrato otra vez o lo modificaron mucho. Reestructurar en términos de tope salarial, chicos, se refiere a que el dinero de salario base lo van a convertir a bonus por firmar para que ese dinero pues ya no cuente con el tope salarial y se prorratee dependiendo de los años restantes del contrato del jugador. Es decir, que si por ejemplo yo voy a reestructurar 10 millones del contrato de Pepito Pérez y Pepito Pérez tiene contrato por 5 años, entonces eso quiere decir que pues se va a prorratear en 2 millones por cada año, dando así que pues se reparte 2 en el primer año, 2 en el segundo, 2 en el tercero, 2 en el cuarto, 2 en el quinto para hacer la suma de 10 millones. Eso me refiero con prorratear. Si a ustedes les gusta la contabilidad o la administración, creo que les va a generar mucha satisfacción escuchar o enterarse al siguiente cómo funciona este pedo. Pero bueno, reestructurar a Justin Jefferson y hacer que su dinero en salario base se convierta en bonus por firmar o incluso también en algunos bonus de incentivos, va a hacer que los Vikings liberen cerca de 15 millones en el tope salarial. Y esto es importantísimo porque, chicos, cuando hablamos de reestructurar, significa que el equipo se está comprometiendo con el jugador. O sea, que cada vez está siendo más difícil que corten a los jugadores porque pues eso significará que no va a haber mucho dinero que liberar en el contrato. Esto es bien importante, chicos, chicos, y es el pan de cada día, porque recuerden que el tope salarial, y esto desde pandemia, o sea, desde que se terminó la pandemia, el tope ha subido en promedio 9%. Así que si tú firmas a tus jugadores antes o haces las reestructuraciones y como dice el dicho en inglés, kick the can, o sea, de que tú sigas dejando bueno, es que no hay como una referencia en español, pero cuando ellos dicen como kick the can, es como de que patees la lata y que pues se vaya posponiendo algo. Esto ayuda porque pues al final de cuentas el dinero que tienes ahorita va a valer mucho más al final. ¿A qué me refiero? O más bien, corrijo chicos, el dinero que tienes ahorita o los contratos que tienes ahorita van a valer menos en un futuro. Por ejemplo, el caso de Jefferson, ¿se acuerdan cuando lo firmaron y se convirtió en el jugador mejor pagado no quarterback en la historia? Pues ahorita ya no lo es. Entonces, eso es pues por el tema de la inflación y porque también es parte de que el tope salarial se infla cada año. Entonces, por eso es importante firmar a los jugadores antes y por eso también es importante el tema de la reestructuración de los contratos. ¿Por qué? Porque como el tope va a subir, pues evidentemente el porcentaje del impacto del tope salarial del contrato del jugador va a ser menor. Entonces es proporcional. Entonces, reestructurando el contrato de Justin Jefferson e incluso reestructurarlo y después en 1 o 2 años pensar en una extensión para cuando Justin ya cumpla 31 o 32 años, va a ser el camino a seguir. Esto liberaría a los Vikings 15 millones. Vamos con 15. La segunda parte, o el segundo movimiento, es la extensión de Brian O'Neill. ¿Y por qué no indagué? Bueno, no es que no indagara más bien. ¿Por qué no profundicé con Justin Jefferson? Porque, pues, el mejor receptor de la liga, lo queremos en el equipo hasta que se retire, no hay más que indagar o que mencionar. Con Brian O'Neill, ¿por qué lo digo de la extensión? Porque ya Brian O'Neill nada más le queda un año de contrato y realmente pues los tackles han estado envejeciendo bastante bien estos últimos años. Vemos tackles jugando a muy buen nivel. Laramie Tunsil, por ejemplo, Lane Johnson, Trent Williams. Todos esos jugadores pues son jugadores que están envejeciendo muy bien. Y al final de cuentas extender el contrato de O'Neal va a bajar su espacio en el tope salarial, dándole un contrato con un salario entre casi promedio, rozándole por arriba del promedio, entre 22 y 25 millones de dólares en salario promedio anual, que dicho sea de paso, y repito una vez, y voy a repetir un chingo de veces, salario promedio anual no significa que es lo que gana el jugador cada año, es una estimación, chicos. Entonces, dándole una extensión de contrato a Brian O'Neill, esto liberaría también, déjenme les digo, sacando mi calculadora, 14 millones. Ya llevaríamos 29 millones libres, tan solo de dos jugadores. Entonces, ya tenemos tackle derecho, O'Neill pues también este año tuvo una pequeña baja de juego por el esguince sufrido creo que fue en Dublín.
Esto generaría pues ya entre Jefferson y O'Neal 29 millones. Lo mismo que hice con Justin Jefferson es lo que haría con Christian Darrison. Darrison, pues aquí también tuvo un tema de rehabilitación, en donde pues igual y no le fue de la mejor forma. El equipo ya al final de la temporada, ya que ya no tenían esperanzas, pues dijo de, güey, pues ya, eh, ya hay que dejar que descanse y se rehabilite de la mejor forma. Nada que decir de Darrison, uno de los mejores tackles. Sí tuvo un bajón de juego este año, pero es un pilar del equipo por lo menos a mediano plazo. Entonces, si lo reestructuramos, más menos, serían unos 10 millones. Estos son, insisto chicos, estimaciones. Entonces, y obviamente también no es solo reestructurar, hay una cosa que se llama como Basic Restructure y hay otra cosa que se llama como Maximum Restructure. Entonces, depende mucho y digo, o sea, ya cuando se den estos tipos de movimientos, yo les voy a dar todo el detalle y se los voy a volver a explicar. Y se los explicaré las veces que sea necesario. O sea, neta, yo no tengo tema con explicar. Es algo difícil, es algo que también, o sea, ustedes están aquí para escuchar un podcast de fútbol americano, no de un güey hablando de números y de contratos. Y el último movimiento, que ni siquiera es como tan controversial como los dije, es un corte. Voy a hablar de Javon Hargrave. Hargrave, si lo cortan, el equipo sí se estaría tragando 10 millones en dinero muerto. Recuerden, el dinero muerto a nivel tope salarial es dinero básicamente que el equipo tiene que, voy a ponerlo entre comillas, comerse porque es dinero que se le aseguró, entre comillas, al jugador. Pero pues los Vikings estarían liberando 11 millones contra 10 en dinero muerto, que 10 millones en dinero muerto sí es un número grande, pero recuerden, el tope salarial sube cada año y estos 10 millones, pues en un par de semanas que se anuncie el tope salarial para 2026, van a valer menos. Acuérdense, usualmente el tope salarial se anuncia a finales de febrero, más o menos. Entonces, el mejor escenario con Hargrave es que llegue un equipo y que ocupe un poco de ayuda y que quiera a un tackle defensivo de 33 años, casi 34, con especialidad en pass rush, cero defensa contra la carrera y que cobre 23 millones. Entonces, en ese caso, que haya un trade y que le digas a un equipo, güey, te intercambio séptimas rondas, o literalmente te doy una séptima ronda porque te lleves a este güey y me liberes espacio en el tope, ese sería el mejor caso. ¿Por qué? Porque los Vikings estarían liberando 3 milloncitos más, estarían liberando 13 millones. Pero en este caso, pues yo estoy poniendo un corte porque yo dudo que un equipo se vaya a interesar en Javon Hargrave. Quién sabe, igual y sí, pero si lo cortan son 10 millones. ¿Y por qué lo cortaríamos? Porque realmente, uno, o sea, Hargrave ni siquiera creo que llegó al 50% de snaps jugados. Dos, realmente no le voy a estar pagando eso a un jugador que ni siquiera está llegando, o sea, que ni siquiera es una pieza esencial dentro de esta defensa, ¿saben? O sea, Hargrave cuando jugaba bien se notaba, pero cuando jugaba mal se notaba mucho más. O sea, creo que eso era una dualidad, o sea, y literalmente yo lo dije varias veces. El equipo se ve como que están dando porque Hargrave está haciendo su chamba, pero cuando no lo hace, esto se ve como un potrero. Entonces, yo no creo que el equipo o que sea muy listo por parte del equipo pagarle a un jugador que banqueaste, literalmente, durante los primeros inicios de la temporada. Así que prefiero yo darle como más protagonismo a Redmond. Prefiero yo quedarme con Jonathan Allen, que es más joven, 2 años más joven, y que se ve mejor en el juego terrestre. Y también, pues, no sé, igual también está Tyron Ingram Dawkins, Elijah Williams. Hay varios jugadores a los cuales yo les daría el voto de confianza y optimizaría el dinero. Optimizaría bastante el dinero. Entonces, chicos, vamos a hacer cuentas. Acuérdense que llevábamos 15 de Jefferson, de la reestructuración de Jefferson. 14 de Brian O'Neill con su extensión. 10 millones de Christian Darrisaw también con su reestructuración. Entonces, con esos tres ya estaríamos en 39. Más el corte de Javon Hargrave, que pues, redondeándolo son 11 millones. Entonces ya estaríamos hablando de 50 melones, chicos. Ya con eso ya los Vikings ya pueden empezar el año nuevo de la liga. No estoy hablando de cortes controversiales, por ejemplo, el tema de Aaron Jones, que veremos qué sucede. Se habla de su corte, no sabemos. No estoy hablando, por ejemplo, de TJ Hawkinson, que muchos lo quieren fuera, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, estoy hablando de movimientos que estoy bastante seguros que se van a llevar a cabo. Entonces, em, esto es más o menos con el tema de cómo está el equipo con el tope salarial.
qué son algunos movimientos que igual y se necesitan hacer, además de también hablar sobre sus comentarios, que siempre los aprecio, los quiero mucho, y también el tema de Sam Darnold, que la neta sí lo quería tocar. O sea, la verdad, hay veces que me estresa un poco leer esos comentarios o sea, y no es por defender a la gestión actual, o sea, literalmente yo les tiro cuando puedo, pero sí lo que no me gusta es que la gente se crea lista solo por decir o sea, el desenlace de una historia. O sea, es solo como por leer un libro y decir como, el libro se trata de esto, pendejo. Pues ya sé, güey, también lo estoy leyendo. Pero, pues, o sea, pudiste haber dado una reseña, o pudiste haber tenido un análisis mucho más profundo más allá de eso, ¿no crees? Entonces, es algo que sí yo pienso y siempre lo voy a decir, o sea, cuando tú hablas ya sabiendo la decisión o sabiendo el futuro, pues es muy sencillo. Es mejor cuando tú hablas desde antes sin saberlo y le atinas. Me ha pasado a mí, me he equivocado muchas veces, entonces... Y también la gente que compara esto con Case Keenum, por favor, o sea... ah, Dios santo. Pero bueno, espero que les haya gustado, chicos. Disfruten de este fin de semana de fútbol americano. Es el Senior Bowl. Es un partido también importante. Varios exjugadores de los Vikings, o más bien, varios jugadores de los Vikings pasaron por esa etapa. Por ejemplo, Harrison Smith en 2012 con Notre Dame. Me acuerdo de Ivan Pace con Cincinnati. O sea, bueno, es un juego de estrellas y está bastante interesante. Em, y disfruten también del Super Bowl. Digo, yo espero grabarles episodio en poco tiempo. Ya me enfocaré en ver también el estatus del roster actual. Y también posiblemente les quiero hacer un super episodio hablando de mi plan. Estoy haciendo una planificación, chicos, sobre qué es lo que creo que pasará en este offseason. Movimientos, cortes, reestructuraciones, tope salarial. Quiero hacerles un episodio muy completo de eso, chicos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo, dejen sus comentarios, suscríbanse, ya saben, o denle like. Cualquier tipo de interacción, yo se los agradezco. Síganos en Facebook, síganos en Twitter. Y aquí estamos con la mejor información de los Vikings. Les mando un gran saludo, que tengan una gran semana y como siempre, Skol, chicos.